Los 100 años de ATE. ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Que es nuestro Iván, no es Iván Jablonski, no. Es Iván Jablonski. Es nuestro Iván, el Iván. Propio, sí señor. Gracias, un gusto. ¿Cómo le va? Hoy con sorpresas. Hoy con sorpresas, hoy con pantalla súper dividida, con protagonistas. Porque la vez pasada veníamos anunciando, vamos llegando de a poquito cronológicamente hacia nuestros días y por lo tanto al fin de esta revisita de la historia de los 100 años de nuestro sindicato. 99 y meses, y 10 meses, casi. Ahí. Falta muy poquito para los 100 redondos. Estuvimos hablando de todo este recorrido y también algo en particular que habíamos dado cuenta en todas nuestras columnas fue de las fuentes que usábamos, ¿no?, para poder hablar de la historia de ATE, porque acá uno joven con relativa militancia, poca militancia en el sindicato, todo, si lo comparas con otros compañeros, ¿qué autoridad tiene? Y no, autoridad no, por ahí conocimiento de haber consultado fuentes, como dijimos, los periódicos del sindicato, las actas históricas del sindicato, los libros de Osvaldo Calero y Daniel Parcero, los trabajos que hicimos hace unos años en ATE, pero también, y principalmente, lo que tenemos son las fuentes orales, en este caso, de protagonistas. Y hoy, para poder continuar y profundizar lo que dejamos en la columna pasada, que fue la situación, cómo ATE llegó al último golpe de Estado y cómo se organizó para hablar, porque hablamos de recuperación del sindicato en el 84, es que trajimos a dos compañeros históricos, tanto por trayectoria militante como por de la historia que fueron parte, ¿no? Estoy hablando puntualmente de la compañera Dora Martínez y del compañero Juan Carlos Ibarra, acá presentes. Bienvenidos, muy bienvenidos. Gracias. Muchas gracias por venir. Y bueno, la excusa para traerlos era el periodo histórico en particular que habíamos dejado, ¿no? Que ahí recupero una cosita para abrir la palabra y que charlemos. Que aprovechemos que tenemos a dos protagonistas tan importantes acá con nosotros y podemos hablar de esta historia. Sí, no solo contarla, sino profundizar. Habíamos dicho que el último golpe de Estado había encontrado a una ATE no formalmente intervenida, pero que en el marco de un acuerdo con las Fuerzas Armadas, lo que se continuaba era la conducción de Juan Roberto Horvath, con fuertes vínculos principalmente con la Marina, con Emilio Eduardo Macera, y un sindicato intervenido en los, no formalmente, pero sin los hechos. Sí. Que habíamos hablado que había empezado una purga muy importante de afiliados y afiliadas, una inacción del sindicato frente a la aplicación de la ley de prescindibilidad. Sí, exacto. Habíamos hablado de eso. Que lo trae la ley bases ahora, ¿no? Exactamente, con una nueva terminología, que es la disponibilidad, muy similar. Y habíamos contado particularmente el congreso de ATE en diciembre del 76, en donde Horvath expulsa a Héctor Quagliaro, ¿no? Y habíamos contado que Quagliaro, lejos de irse a la casa, que habíamos dicho bien podría haberlo hecho por todo lo que ya había sostenido y militado en esos años, empezó una reconstrucción de la militancia gremial de ATE, dentro de la clandestinidad, dentro de la persecución, por fuera de ATE, porque estaba expulsado por nuestro sindicato, y empezó a reconstruir, y cerramos con esto, ¿no? Y lo sentíamos muy actual, las redes de solidaridad y la identidad estatal. Y en esa construcción viajaba con sus puchitos que iba juntando desde Rosario a diferentes ciudades del país, venía mucho acá a la ciudad de Buenos Aires, y se ponía en contacto con los compañeros que seguían estando en el sindicato o los que estaban afuera, armaban asados, alguna juntada, charlaban de la vida del gremio, de la situación política en general y del qué hacemos, la necesidad del qué hacer. Y la perspectiva de no regalar un instrumento como el sindicato, no dejársela a esa conducción, sino empezar a disputar. Eran un poco esos los gérmenes de ANUSATE, ¿no? La Agrupación Nacional de Unidad y Solidaridad de ATE, que tuvo lugar formalmente a partir de diciembre del 77, habíamos dicho en la Casa Nazaret, ahí en la iglesia de la Santa Cruz. Y lugar emblemático, ¿no? Sí, lugar emblemático, sí. En el mismo momento en que eran secuestradas las madres de Plaza de Mayo, tuvo lugar la organización de este espacio militante, que insisto con el objetivo, ¿no? Reconstruir las redes de solidaridad y afianzar la identidad de trabajador del Estado. Algo tan necesario para nuestros días. Por eso también creemos que la historia nos da muchas lecciones y a la vez nos habla mucho en el presente. Y bueno, quería ahí preguntarle a los compañeros, unas compañeras,
¿qué recuerdos tienen de esa etapa antes de la recuperación del sindicato del 84? ¿Cómo vivieron su trayectoria como estatales en esos momentos? Bueno, en realidad fue una época muy difícil para todos. En Capital también sufrimos las consecuencias de lo que fue el golpe de Estado. Sufrimos la irrepresibilidad para muchos compañeros, el pase en comisión de servicios a compañeros del área de salud mental con la prohibición expresa de volver a trabajar en ámbitos de salud mental en todo el país. Y además comenzamos nosotros en el 76, estando dentro del sindicato, una confrontación con las fuerzas que tenemos en ese momento, que eran más que nada compañeros militantes y compañías militantes y algunos delegados y delegadas de ATE de Capital. Comenzamos a confrontar con Horvath, a plantearle la necesidad de empezar a recuperar a los compañeros que habían sido prescindidos, pidiendo una posición más dura con respecto a los militares, a Juan Roberto Horvath, diciendo que estamos totalmente en desacuerdo con la destrucción del aparato nacional, y cuestionamos todo lo que hacía Horvath en ese momento. En este sentido, bancamos todo lo que pudimos, fuimos medio dispersados por todos lados, no solo en Capital, sino también en el interior del país, con muchos compañeros perseguidos, encarcelados, y con todas las consecuencias que significó el golpe de Estado. Y aquí, siguiendo la línea que marcaba Iván, se comienza a hacer un armado a través de Quagliaro, de Víctor de Genaro, del propio Germán Agdala, de Vilas, que son los principales compañeros que yo recuerdo que encabezaron esta patriada de recorrer el país, llegar a todos lados, encontrándose, como decía Iván, en una casa de un compañero, tomar mates, en un local cerrado, en un club, en un boliche, donde se podía. Tampoco podían llamar demasiado la atención, ¿no? Como ese tipo de reuniones. No, por supuesto, había andado con mucho cuidado. Y en ese sentido se fue armando y constituyendo esta agrupación nacional, que se llamó ANUSATE, con una característica especial, para entrar un poco en el tema específico de ATE Capital. En ese entonces nosotros éramos seccional Buenos Aires, la denominación, y había un grupo de compañeros vinculados a salud que estaba muy enganchado con la obra de Ramón Carrillo. Era un muy estudioso Carrillo. Bueno, y como éramos de salud, terminamos poniéndole, armando una agrupación, llamándola Agrupación Ramón Carrillo. Y es más, se dio una discusión muy fuerte, incluso con el propio Germán Agdala en este sentido, porque lo que nosotros decíamos, éramos bastante duros en ese aspecto con el tema del peronismo, y decíamos que la agrupación tenía que denominarse Agrupación Peronista Ramón Carrillo. Germán decía, con eso estamos siendo medio sectarios. Hay muchos compañeros que sin ser peronistas, porque están muy cercanos, participarían de la Agrupación Ramón Carrillo sin necesidad de poner peronista, porque ¿quién va a cuestionar que Ramón Carrillo no fue peronista? Claro, ¿no? Nadie. Es la esencia. Sí, entonces, bueno, terminó siendo la Agrupación Ramón Carrillo. Y cuando ya comienza ANUSATE a hacer el armado a nivel nacional, y armar la lista para el 84, nosotros como agrupación Ramón Carrillo de Capital adherimos a ANUSATE. Y así figuramos en todos los afiches y propaganda que se hace a los efectos. Entonces ahí comenzó, digamos, una dinámica muy, muy especial, de mucho trabajo, de muchos encuentros. Creo que la última casa donde estuvimos nosotros fue ahí en Constitución. Era calle Constitución. Calle Constitución, ahí estaba parado, me acuerdo, el compañero Zapata, el cordobés, que después fue el secretario adjunto de Víctor de Genaro en la primera etapa, en el 84. Ahí estaba él, había de Villa María, Córdoba, se instaló ahí. Bueno, ahí nos juntábamos todos, de día, de noche, ¿no? Y lo importante de todo esto es que a la par de que esto se estaba constituyendo como agrupación para confrontar con Horvath y participar de las elecciones en el 84, ATE, a través de los compañeros que estamos nombrando, que eran los representativos de esa época, tenía una participación muy activa en lo que era la Comisión Nacional de los 25 o en el peronismo combativo. Claro. Es decir, sin ser un gremio propio, organizado, porque todavía no lo éramos. No. Sin embargo,
Es decir, la presencia, la actividad y la militancia de estos compañeros dio que los 25 abrieran la puerta, periodismo combativo también, y comenzamos a trabajar juntos en una nueva etapa que se abría a partir del 84. Y en esto, bueno, cuando se ganan las elecciones se dan una serie de hechos importantes, porque el gremio estaba medio desarticulado en el interior del país. Se comienza a trabajar fundamentalmente en la reconstitución de las comisiones internas de delegado, tanto, digamos, en capital como a nivel en el interior del país. Se comienza, digamos, a tratar de encauzar las sesionales de esa época. Algunos estaban medios en el medio, que todavía no están convencidos de que se habían ganado las elecciones. Bueno, después de poco tiempo se fueron incorporando. Y ahí se comenzó a hacer una serie de obras importantes que yo las quiero marcar, bueno, ¿no? A ver. Que son, se comenzó a armar toda una serie de estructura a través de los flujos de dinero que estaban en el gremio, que habían sido mal utilizados, y en poco tiempo eso se fue, digamos, saneando, y se comenzó a hacer varias obras, entre ellos el centro recreativo de Bursaco, el hotel de Punta Mogotes en Mar del Plata, sí, el hotel 27 de junio en San Telmo, más adelante en el anfiteatro, en el Consejo Directivo Nacional en la calle Belgrano 2500. Entonces, en poco tiempo, lo que no se había hecho en tantos años, comenzó a darle otro cariz, otra fuerza al movimiento, ¿no? Y así nosotros vamos llegando a una serie de hechos importantes. Uno de ellos fue la formación de la Escuela Sindical Libertario Ferrari, que estaba en La Boca. Muchos en esa época habíamos participado, incluso otros compañeros como el mismo Daniel Parcero, en ese entonces daba charlas en esa escuela sindical, y ahí estaba un compañero que había sido secretario general en Santa Fe. Ya me voy a acordar el nombre, pero bueno, era el compañero que estaba a cargo de la escuela sindical. Se había instalado acá en Buenos Aires y daba charlas 2 o 3 veces por semana en esa escuela que estaba en La Boca. Y en este sentido, bueno, fuimos avanzando, y en el 85 se sucedió algo importante que no se mencionó mucho en todo lo que es la historia de ATE, que fue la posibilidad que tuvimos de participar de una obra social en la construcción. Esto me refiero al Instituto de Obra Social, que entonces era el IOS, hoy día es UP. Había 2 espacios para ATE en esa comisión normalizadora, sí. Había 2 espacios para UPCN y 4 para los nombrados por el Estado. Por ATE fuimos mencionados después de una propuesta que hicimos nosotros de un plenario de delegados que eligieran a los representantes. Fuimos nominados junto con Miguel Romero para participar en nombre de ATE en la representación de los afiliados en esa obra social. Y por UPCN estaban 2 compañeros, uno de ellos muy conocido, Tito Dominicone, que la hija está también en algún área de Estado, sí, en conducción, y la parte del Estado, gente muy piola, muy importante, entre ellos Marcela Durrié, que fue la esposa de Pato Galmarini. Era médica sanitarista, sí, es verdad. Entonces muy honesta, trabajó codo a codo con nosotros. Y después estaba Marta Moroni, que había trabajado en gastronómicos, y Barrio Nuevo lo había echado porque no aceptaba las coimas, así directamente, ¿no? El Estado la nombra en el Instituto de Obra Social. Barrio Nuevo siempre siendo Barrio Nuevo. Sí. Está acompañada de odontóloga, y tiene algún parentesco porque es madrina de algunos de los hermanos de Grabois. Mirá. Yo iba a preguntar por el ex ministro Claudio Moroni. Para mí es el hijo, porque hace tiempo no tengo contacto, no sé si vive o no esta compañera, pero tenía siempre intención de averiguar, pero no llegué. Claro. Uno va reconociendo las relaciones familiares, claro. ¿No? A lo largo de la historia, seguro, y claro. Y en ese sentido, se hicieron cosas muy importantes, las resumo porque son muy largas, sí. ¿No? No estuvimos mucho tiempo, pero el tiempo que estuvimos lo aprovechamos a fondo porque tratamos primero de captar la voluntad de los compañeros que participaban dentro de Seguro Social a través de las agrupaciones gremiales, UPCN, claro. ATE, y había una agrupación de profesionales que no me acuerdo cuál era la denominación.
Entonces primero, digamos, tratar de congeniar con ellos para que no pusieran obstáculos en la obra que se quería realizar. Y comenzamos a hacer una serie de gestiones, a revisar los contratos, los convenios, y donde veíamos algo raro lo marcábamos. Y siempre, bueno, había dificultades porque estaba el negocio de por medio. Claro. Pero no obstante logramos avanzar bastante, y por ejemplo, había lugares como Jujuy, como Catamarca, como Salta, donde los convenios eran un poco endebles, los convenios que tenían con farmacia, con odontología, claro, convenios médicos. Entonces la decisión fue viajar nosotros a esos lugares, a esas provincias, coordinando previamente con los compañeros que estaban en las seccionales de esas provincias de ATE, para encontrarnos con ellos, para explicarles lo que queríamos hacer, cuáles eran las intenciones, y además pedir que nos acompañen en las negociaciones. Claro. ¿En qué año era esto? ¿En qué año? 86, 86. Ya estábamos en democracia. Sí, ya democracia. Claro, esto es con la recuperación del sindicato. Claro, en las elecciones del 84, entre los espacios orgánicos que pasa a ocupar ATE, que le correspondían, era el directorio de la obra social. Claro. El Instituto de la Obra Social, que después, en los años 90, sí, en el marco de las privatizaciones y el desprendimiento del Estado Nacional de muchas cosas, entre ellos de los hospitales nacionales, claro, que ahora voy a puntualizar porque tenemos, en la presentación no lo nombré, pero son dos referencias de ATE, de los hospitales que fueron nacionales y después se lo municipalizaron, claro, ¿no? Así es. Y en ese marco de desprendimiento del Estado Nacional, las primeras políticas ya del gobierno de Menem, está la obra social, el Instituto de la Obra Social, que se les dice a tu PCN, tómenla, es su obra social. Y ahí, en el marco de las discusiones y todo, es que ATE, ya con la conducción de Víctor de Genaro a nivel nacional, en algún momento decide ceder. Sí, no pelear por la permanencia, apartarse, abrirse. Había posibilidad de seguir nombrando gente, representación de beneficiarios a través de ATE, pero que sea una obra social, claro, compartida con los dos sindicatos, claro, con representación gremial en el sector público. Fue, digamos, ceder eso sin pelear, sin pena ni gloria. Y en definitiva, lo que estaba por ley, esta obra social, por decreto, Carlos Saúl Menem será entrega a UPCN. Y ahí, extraña la decisión. Y ahí se crea Genaro, unión personal. ¿No? Claro, sí, ¿no? Las primeras defecciones. Sí, sí. Claro. Y con un patrimonio importantísimo, porque vos te acordás ahorita, ¿no? El kilómetro 21, el lago Mascardi, el hotel, en Córdoba, en La Falda también. Sí, la sede que está acá atrás de Constitución, que era un club con pileta. Claro, sí, en Pedro Echagüe. El club de Pedro Echagüe tenía pileta de natación acá en la capital. Mirá vos. Es un patrimonio importantísimo. Todo eso se lo cedieron. Todo patrimonio también del sindicato por fue decreto. Cedido. Claro. Y no, ahí la decisión desde arriba fue no pelear por recuperar o mantenerse dentro de la social, ¿no? Claro. Eso fue lamentable, ¿no? Y después lo último, digo, para dar espacio a los otros compañeros, sobre todo a Dorita, que era que está más compenetrada en determinadas cuestiones de fecha, que a mí algunas cosas me pierden, se dio la tarea algo que es importante ya en el 86, que fue el tema de la CGT de Ubaldini. Es decir, claro, ATE vuelve a la CGT, hay compañeros muy valiosos dentro de la CGT, que yo conocí personalmente, como el Bocha Palacios, como compañeros Rubén Pereira de la Sanitaria a nivel nacional, y otros compañeros, inclusive se encontraron en esa época que era otra la historia en ese momento de su juventud, el propio José Pedraza, que era de Ferroviario, ¿no? Claro. En una CGT Ubaldini que se había llenado de sindicatos recuperados por sus propios afiliados y afiliadas. De ahí un poco la historia que siempre contamos del por qué el nombre de la lista verde, ¿no? De Anusate y la Ramón Carrillo en el 84. Trajimos acá unas cosas audiovisuales antes de pasarle la palabra a Dora. Audiovisuales no, en verdad, fotográficas. Night, si te puedo pedir, esta no le gusta a Juan, la fuente 47.3. No le gusta a Juan, es un archivo que nos compartió él. No le gusta porque aparece su cara. Y bueno, la verdad que tampoco está muy distinto, Juan, así que... No, tampoco. Germán Rodal parece un jugador de fútbol con el pelo así. Sí. Noviembre del 84. Claro.
la lista verde. Lista verde, el color que el peronismo combativo. El peronismo combativo. Mata, ferroviario. Exacto, buscando recuperar sindicatos que sí, la gran mayoría estaban intervenidos, llegan al 84, 85 en algunos casos, y en el caso de la CGT hasta el 86, con una intervención del Estado Nacional en el marco de conducciones que venían de la dictadura, ¿no? Claro, y aparte recuperando el nombre de Ramón Carrillo, un olvidado dentro del peronismo, ¿no? Exactamente, sí. En la fuente NAI, la siguiente, la 47.4, tenemos un afiche muy paradigmático, Jordo de Nusate, que ahí está chiquitita de letra, pero es en el marco de la campaña electoral. Sí. Estos afiches se llenan todos los sectores de trabajo contando, ¿no?, el famoso Braden o Perón, esa fórmula. ¿Cuál fue la gestión de Horvath? El compromiso de Horvath con la última dictadura, y a Nusate como una agrupación que, decía Juan, reconocida por los grandes gremios que resistieron a la dictadura, como la Comisión de los 25, tiene una agrupación absolutamente no oficial del sindicato, ¿no? Ahí hay como una solidaridad muy concreta que después se vio reflejada en la CGT Baldini del 86, que la cual después también tenemos fuentes ahí. Pero antes de esas fuentes, Dora, quería consultarte, ¿cómo te encuentras vos en la militancia en ATE? Y bueno, yo ingreso en el hospital en el año 1979, ¿sí? Ingreso en un momento en donde en el hospital había sido reciente, fue en el año 77, la desaparición de un compañero que era el jefe de internación. Entonces ingreso a un sector que, en vez de estar en ebullición, digamos en ebullición por necesidad de encuentros entre los compañeros de trabajo, todo lo que yo escuchaba era: no hables con nadie. Porque yo entré a preguntar, ¿qué pasó? Claro. Perdón, para situarnos, ¿qué hospital? Carolina Tobar García. Él trabajaba en el Borda y yo en el Carolina Tobar García, los dos de salud mental. Claro. Vecinos. Claro, no es menor, digo, que los dos sean de salud mental, mirá vos. Y bueno, yo trataba de activar, yo provenía, digamos, de una militancia un poco así, muy utópica, estudiantil, pero estaba muy comprometida con los derechos humanos. Entonces, me molestaba esa actitud, pero bueno, de alguna manera seguía con mi tarea, igual trataba de meter. Y ahí me entero que sí, que había compañeros, compañeras que habían sido cesanteados, porque yo vengo de una familia también que de ATE, y claro, que era mi suegro, había sido también cesanteado, pero él estaba con Horvath. Y él me decía: nena, vos estás con todos los zurdos, nena. Con amor me lo decía, pero claro, me lo decía. Entonces, bueno, esa es mi inclusión, más allá de otras cosas que pasaron. Yo en el 81 me vi obligada a irme, y volví porque mis compañeros... Perdón, ¿del hospital o del país? Del hospital. Me fui del hospital por una situación, como le pasó a muchos compañeros y compañeras, y mis compañeros estaban todos con mucho miedo, y yo decidí que no quería que sufrieran, no sé cómo explicarlo. Claro. Con dolor me vi obligada a renunciar y me fui. En el año 83 me vienen a buscar para decirme que mi puesto de trabajo no habían permitido que nadie lo ocupe y que ya eran los vientos de recuperación de la democracia, que por favor volviera. Y vuelvo. Ahí es donde me meto de lleno. Ahí me meto de lleno en el laburo que había que hacer, de conocer compañeros, compañeras. Ya había otra compañera en el hospital en ese momento que había ingresado después de mi ida. Que fue la compañera que integró la lista, sí, la primer lista, la compañera Silvia Mench, y yo milité y activé fuertemente porque esa era mi pasión, vamos a decir. Es mi pasión, la militancia. Entonces, activamos fuerte, después empiezo ya a reunirme en la NUSATE, empiezo a tener contacto con los compañeros, las compañeras, más los de salud, porque había una cuestión muy fuerte. No digo que no lo tengan otros compañeros y compañeras de otros sectores, pero en salud, aunque discutíamos mucho, había la cuestión amorosa de la militancia, esta cuestión identitaria, ¿no?, que las políticas del neoliberalismo en los 90 vienen a fisurar y romper, porque claro, desentenderse, digamos, de la salud pública
emblemática en este país, justamente por Ramón Carrillo, que fue un actor principal en todo eso, era venir a romper, y ahí fue el momento decisivo, creo que de algunos de nosotros y nosotras, que entendimos que con Menem no íbamos al camino, digamos, de la construcción de la liberación nacional, porque para mí ese es un ideario. Y la justicia social, ¿no? Entonces, bueno, recuperar el sindicato fue muy fuerte, digamos, yo empecé a activar fuertemente en derechos humanos, en el Departamento de Derechos Humanos, y se armó la primer intersindical de derechos humanos, donde estaban actores, gráficos, el seguro, éramos poquitos, pero éramos pulenta. Sí. Así que esa fue mi inclusión, y ya de ahí en más no pude sacar las patas del sindicato, porque era como esa foto. El otro día les mando a mis compañeros del sector, el 17 de octubre, mi sector no es un sector colmado de peronismo, lo digo porque no, y no creo que el peronismo encorsetado, digo, del peronismo en un frente, ¿no? Un peronismo. Claro. Entonces, les mando la foto, para mí emblemática, yo la amo, que es las personas, el pueblo en la fuente. Y les pongo, adelante hay mujeres en la fuente también. Fuente que ahora tiene todo como un cercado plástico. Claro, yo no me acerqué lo suficiente para chequear si es vidrio, pero bueno, entonces, ahora está cercada la fuente. Es desde ahí donde yo construyo identidad en ATE, las discusiones, hay un montón de anécdotas, no es el diario de las anécdotas, pero fue muy fuerte. Podemos estar 100 años. Fue muy fuerte, claro. Inundó nuestras vidas, yo lo vivo así, y creo que en los 90, a mí particularmente es cuando me inunda todo, y es la lucha contra el neoliberalismo, pero era la lucha en defensa de la patria. Esa era la lucha. Entonces, sí, ahí es como dice Juan, no parábamos, y había marchas que me acuerdo que Germán en una reunión, después de haber tenido una reunión con Menem, Eli Víctor viene y junta a toda la conducción y nos dice, bueno, escúchenme, acá vamos al desierto y con la anchoa en la boca. Wow. Esa fue, viste, como fuertísima. Porque imagen. Y bueno, si no haces en Horizonte, ¿no? Claro, es así que hay que salir. Va a haber marchas flacas, y fue así. Eran marchas flacas, pero eran ruidosas, potentes. Había una expresión que resignificaba la historia de construcción, porque vamos a los 100 años de esta ATE, ¿no? La historia, digamos, de la rebeldía, la historia de la rebeldía con discusión de proyecto de país, porque eso discutíamos en ATE. Claro. El proyecto de país, ¿qué disputábamos? Como decía, Casinelli hacía el dibujo de la torta y decía, hoy la torta está así. Entonces vos veías que más era para el capital, menos para los laburantes. Claro. Tenemos que dar la vuelta. Bueno, y por eso íbamos. Y por eso creo que nuestra militancia al día de hoy, yo tengo que, primero quiero agradecer por estar con Juan Carlos, porque sinceramente hemos dado fuertes discusiones. Sin embargo, vuelvo a decir esto, la morosidad entre compañeros y compañeras para la construcción política es fundamental, y acá tenemos que construir poder. Sí. Hay que construir poder. Por eso nosotros recuperamos ATE, porque entendemos que el poder de la clase trabajadora es la que va a transformar. No solo discutir el país, va a transformar. Y bueno, hoy más que nada, más que nunca. Si me permitís hacerles una pequeña por consulta. Favor. Más temprano estuvo Manolo Sueiro, él tiene una columna los días política. Los días martes, claro. Y bueno, y conversábamos de cara a lo que se viene ahora, la interna en el PJ, además, que bueno, hay sectores que todavía no terminan o no quieren, o no terminan de darse cuenta que las peleas no son por nombres o por portación de apellidos, sino que hay que debatir proyectos, ideas, ¿no? Bueno, por ahí un poco en línea con lo que vos estabas diciendo, digo, imagino que en ese momento tan revolucionado,
con un Germán Abdala joven, un Víctor de Género también, digo, eran figuras importantes que por ahí eran como difíciles los debates. Digo, ¿cómo salían de eso, de los nombres, los chapeos, digo? Algo que ahora nos está costando mucho, ¿no? En la actualidad. Bueno, en mi caso puedo hablar específicamente de Germán Abdala, que fue el que estuvo con nosotros más cercano, ¿no? Germán era... Vos eras secretario junto de Germán. Secretario junto a Germán. En ATE Capital, claro. En ATE Capital, el 84 y después el 91 repetimos. Pero Germán era un tipo muy preparado, por llamarlo de una forma autodidacta, leía de todo, conocía de todos los temas, y lo que no conocía, pedía conocer. Yo me acuerdo una vuelta que, no sé en qué oportunidad, hablando de salud mental, yo mencioné que conocía un proyecto de un psiquiatra que Alfonsín lo llama, Mauricio Goldenberg. Sí. Estaba en el Ecuador, exilado. Alfonsín, cuando sumo presidente, lo llama y le pide que elabore un plan para salud mental. Y este médico había estado ya en Lanús, en el servicio de salud mental, un éxito las cosas que hacía, una forma totalmente diferente de encarar la cuestión de salud mental, ¿no? Con los más sufrientes, y arma un proyecto que se llama Alineamientos para un Plan Nacional de Salud Mental. Yo le mencioné una oportunidad, tráemelo, como sea lo que quiero leer. Me acuerdo que le hicimos una fotocopia porque es un marmoteto así, lo leyó todo, y después hablaba en base a eso, es decir, estaba interesado en el tema, no conocía a fondo, pero se interiorizaba, ¿no? Y cuando había algún tipo de discusión que no zanjaba, él intermediaba, es decir, llamaba a las partes, juntaba, calmaba los ánimos y decía, bueno, discutamos, qué es lo que está mal, qué es lo que te parece a vos que no está vos, y buscaba una posición intermedia para que todos estuviéramos tranquilos, ¿no? Una síntesis. Una síntesis. Y esto se dio. Incluso me acuerdo de una vuelta cuando vino el Papa a Argentina, no me acuerdo en qué fecha fue. En 82 vino el Papa. 82 me parece que vino. No. Por el Beagle fue. No fue porque por las Malvinas. Después del Beagle fue. Sí. En el 79-80, por ahí. Papa Juan Pablo II. Sí. Esto lo chequeamos ahora en vivo. Bueno, pero vino en el gobierno de Alfonsín, sí, en el marco de también. Del referendo popular sobre el qué hacer con el Beagle. No, hubo un problema ahí con un compañero que empezó a putear al Papa y Germán lo quería matar. Claro. Germán no es que compartía, pero digo, en esas cosas, bueno. Sí, claro, un poco de era diplomacia. Era demás, ¿no? Claro. Pero bueno, Germán es un tipo de diálogo abierto, firme en sus convicciones. Una cosa era el trato con los compañeros y las compañeras, ¿no? Aunque le diera bronca, no estuviera de acuerdo, le mostraba cosas que decían, siempre tuvo esa templanza y como para encauzar bien las cosas, ¿no? No era igual cuando atacaba, tenía que discutir con los funcionarios, ahí el tipo se ponía la mochila, el casco y salía con todo, ¿no? Me ha tocado en discusiones en un caso especial, el presidente de la Obra Social que yo mencionaba en esa época era, me acuerdo el nombre, de Antonio, un radical. Y fuimos a discutir porque el tipo no quería dar aumento salarial para los empleados. Y habíamos un acuerdo con los gremios de que había que insistir, bueno, había una serie de medidas de fuerza. Sí. Como no cedían, Germán dice, vamos nosotros. Fuimos a hablar con el presidente pone en el medio a un asesor de él, que es abogado, que era el que manejaba todos los asuntos especiales del presidente, y el que tenía las conexiones con los prestadores de la obra social. Como un Santiago Caputo, para que un armador. Interpreten, bueno, un armador. Entonces se arma una discusión en lo que era la presidencia, yo estoy con Germán, y el asesor le dice, no, pero vos está equivocado, que esto, que el otro. Dice, pará un momentito. ¿Vos de dónde venís? De vender camisetas en el 11, dejate de jorobar. ¿Quién te puso a vos? Te puso a dedo este señor que está acá, que es el presidente. Él te puso a dedo. A mí me pusieron 20.000 compañeros y compañeras, me pusieron a cargo de conducir un gremio y respetar a los compañeros. Y yo vengo con esa fuerza de respetación a pelear por los compañeros, para que en aumento salarial, todo más. Bueno, el tipo se cayó la boca, no dijo, y sí, no dijo nada, ¿no? Me imagino. Pasó un tiempo, bueno, y salió el aumento salarial.
Pero tenía esa cuestión de ponerse firme, claro, como correspondía, ¿no? Picante, Con lo que era Germán. autoridad, todo lo demás, pero con los compañeros, aunque no le gustaba, se la bancaba. Entonces siempre se armonizaba con Germán. Por lo menos el periodo ese que tuvimos nosotros, ¿no? Sí, yo creo que 74. también tiene que ver mucho con el ideario de Germán, ¿no? Germán pensaba y practicaba los procesos desde lo colectivo, claro, desde lo común. Claro. No había un poco para, Sí. por lo que vos preguntás, yo creo que sí hay una diferencia en este momento, porque, a ver, no se trata de nombres propios y eso es así, porque nadie le niega a nadie ni su trayectoria ni sus valentías, que las hay, pero creo que hay que pensar en esos procesos colectivos, más frentistas, que tenga que ver en donde haya pensamiento antineocolonial, Claro. antiimperialista, porque esta palabra no la estamos diciendo, yo creo que sí, hay que decirla, un proyecto nacional, eso es un proyecto nacional, popular, lo que tenga que ver con lo común del pueblo. Las clases populares hoy todavía hay como una fragmentación y no logramos poder entender que hay un enemigo en común, porque hoy nos gobierna un enemigo, ¿sí? Entonces es importante que podamos comprender eso y concientizarlo y decir, ¿yo qué soy? Yo soy una laburante, soy un laburante. ¿Con quién me tengo que juntar? Con el otro laburante, con la otra laburante. Y tengo que contar. Después, como siempre dijimos en ATE, hay elecciones. En este sindicato no se puede decir que no se... Acá hay elecciones. Entonces, quienes se sientan mejor representados y representadas por los colores que quieran, que disputen. claro. Pero hay que luchar y construir ese poder, porque ese es el mensaje a estos tipos y a estas tipas. Claro. Ese es el mensaje. Sí, que en realidad ellos, me parece, digo, y por lo que interpreto también, van cambiando los personajes, Sí. pero lo que hay detrás, digamos esto, la dominación, la semicolonización a través de las deudas con el FMI o con quien sea, ¿no? Sí, Como claro. ese tipo de dependencias. Y realmente son pocas las voces que salen a hablar de eso. Me sorprendió el otro día gratamente el Indio Solari. Dijo, como Sí. no podemos estar, algo así como no Claro. podemos ser un Estado-nación hasta que no dejemos de depender económicamente. Y sí, es así. Pero digo, eso desde los orígenes, ¿no? De la Argentina. Germán ahí, perdón Sam, Sí, fue claro. una gran síntesis de toda la historia de ATE que estuvimos hablando. ¿Por qué? Porque la anécdota que contaba Juan sobre el ponerle peronista a la agrupación Ramón Carrillo Claro. y todo, él de una gran pertenencia a la militancia peronista, igualmente sabía que en ATE había una identidad política peronista mayoritaria, pero había heterogeneidad también. Y había que organizarla, y había que darle forma, y había que también representarla. Es muy importante ahí, Germán, como síntesis, porque es un poco la historia de ATE, lo que transcurrió en su misma persona. E incluso con la trascendencia de haber llegado a ser diputado nacional, vimos que no fue el primero, tampoco fue el último, pero fue uno de los más importantes, porque se da el quiebre en la historia, particularmente con el gobierno de Menem, 89 y en el 90, en donde se quiebra la historia en algún sentido. ¿A qué voy? A que el movimiento político transformador, en el cual gran parte del movimiento sindical argentino se referenció, cambió sus banderas por un proyecto político neoliberal, colonialista, que entregó el patrimonio nacional. Sí. Y que rompió con esa discusión, rompió el debate político en el movimiento obrero. ¿Y por qué Tal voy cual. con esto? Porque también Germán va a ser, y ATE, va a ser un actor dentro de esa discusión en el movimiento obrero, como contó Juan Carlos. No perdimos nuestra pertenencia en la CGT. En los 80, particularmente con la regularización de la CGT en el 86 al 90, con la asunción de un nuevo consejo directivo, esta vez ya no con intervenciones, sino con la elección del Comité Central Confederal, que va a ser la CGT Ubaldini, Claro. ¿no? Ujú. 86-90. Nadie, si acá te puedo pedir una de las fuentes que trajimos, la 49, la 1 y 2, va a ser algo que también nos acercó Juan Carlos, que es una memoria balance de la CGT de esa gestión, ¿no? ¿Y por qué la memoria balance? Primero porque ya no tenemos memoria balance en la CGT hace rato,
esta quizás sea la última de la que haya testimonios, pero porque en la siguiente, en la 49.2, vamos a ver la composición de ese Consejo Directivo. Y vamos a ver el nombre de Víctor de Genaro como secretario general del sindicato, ocupando el rol de secretario de prensa de la CGT. ¿Sí? Junto a otro... Ay, gracias, Nay, porque yo iba a decir, vos verás, porque yo de acá no veo. Yo porque más o menos me la acuerdo, Sí, pero... sí, y está sí. bueno porque están los nombres de los compañeros, los cargos, los nombres de los compañeros. Digo compañeros porque hay una Hugo gran Curto. mayoría Hugo de Curto. varones. Sí. Está Mari Sánchez también. Con la excepción de la primera representante femenina en el consejo directivo de la CGT, que es Mari Sánchez Porcetera. Pocas como la mujeres, vemos ahí ¿no? vocal. Pocas mujeres ahí. Después se hace cargo del departamento de las mujeres. Exacto. Claro. Exacto. Y Ricardo Pérez, camionero, se hace cargo de derechos humanos en la CGT. Exacto. Es muy importante esto porque bueno, es el testimonio del encuadre que tuvo ATE y buena parte del movimiento obrero en ese último tramo del gobierno de Alfonsín, ¿no? Claro. Que fue una CGT bastante plantada frente a los planes de ajuste. Algunos paros le hicieron al Alfonsín, ¿no? Algunos paros, sí, el número creo que es 13. 13. Impresionante. Paros generales que se cumplían Generales eran. Alfonsín quiso partir ahí también a la CGT, alineándose con el sector más rancio del movimiento obrero, muchos de los que habían sido interventores durante la dictadura. Pero en el escenario que se abre con el menemismo, 89-90, el quiebre que se da es muy fuerte, el famoso Congreso de San Martín, la ruptura de la CGT y discusiones que se dan muy fuerte en la CGT, que en esa conducción que vimos, y la cual ATE y CETERA principalmente fueron parte, que buscaron la referencia a Ubaldini ahí para contrastar a la de Barrio Nuevo, por ejemplo, y a la de Daer, el otro hermano, y otros dirigentes más que ahora no me estoy acordando, pero eran los principales paladines del menemismo en esa discusión. Sí, estaba Andreoni también, que fue ese. Ya, claro, Andreoni. Exacto. No, también me parece. Sí, no, sí, Barrio Nuevo es el que manejaba todo. El principal, claro. Incluso nos quebró a un congresado a nosotros, Barrio Nuevo. Seguramente estaría Cavalieri ya dando vueltas, ¿no? Sí. Sí. No quiero ser cizañera, pero UPCN, ¿a todo esto dónde estaba? Porque no los estaríamos... Bueno, UPCN vuelve a tomar protagonismo y ahora sí ya le va a tomar piloto automático una vez que se rompe esa CGT y se alinea con la CGT de Barrio Nuevo. Bien. Sí. Ubaldini ahí, y acá los compañeros y compañeras por ahí van a poder ampliar, en un momento se sostiene como referencia de ese sindicalismo que empezó a discutir a Menem, que empezó a discutir la política nacional y la política laboral, y sobre todo el rol de la CGT. Claro. Una CGT que no podía ser paciente y pasiva frente a la situación laboral y política que estaba sucediendo. Y ahí es que empiezan a haber esas tensiones que van a terminar derivando en un primer proyecto de una corriente interna, que va a ser el Congreso de los Trabajadores Argentinos, CTA. Que al principio se llamó en CIPROM. Ahí va. Ajá, a eso mirá. quería preguntar ahora, porque sé que fue buena parte de esas fue, discusiones. Sí. ¿Qué significaba era un encuentro, no me acuerdo exacto, encuentro de trabajadores, pero era así, todavía encuentro no era sindical congreso. de trabajadores. Claro, en Ciprión, me acuerdo que Claro. se hacía en Aeronavegante, Cayo Ayala, prestó muchas veces la sede, Claro. y éramos un puñado de compañeros y compañeras, ¿no? Así fue el inicio. Con una lectura de dar la discusión dentro de la CGT. Sí, Claro. sí. Igualmente ya había posicionamientos de que esto iba camino a dirigentes que se transformaban en empresarios y abandonaban la bandera histórica, digamos, de su misión sindical, y que nosotros y nosotras, no se decía nosotras, pero lo digo yo, Claro. Realmente luchábamos contra un modelo de ajuste neoliberal, de acuerdo con el antifondo monetario. Con un ahí posicionamiento empezaba bien ya. claro, Sí, ¿no? Sí, en términos como de ahora los otros habían pasado a ser parte de la casta también, Claro. digamos. Bueno, ese fue el inicio. Exacto. Siempre me interesa mucho decirlo porque Exacto. eso llevó después al Congreso, ¿no? Claro, y si no, además no se entiende cómo de repente se arma una decisión importante, la primera en muchísimo tiempo en la CGT, como va a ser la CTA, primero Congreso como corriente interna, luego ya Central de Trabajadores Argentinos. Estamos hablando
del Congreso de la CTA fundacional el 14 de noviembre de 1992 en Parque Sarmiento. En Bursaco había sido en el 91. El grito Bursaco. Claro. Exacto. Y en donde principalmente ATE y CETERA, como grandes sindicatos que tenían una representación en la dirección de la CGT, toman la decisión de salir, de desafiliarse a la central, armar algo nuevo, con un Ubaldini que se había propuesto como referencia de esa discusión dentro de la CGT. Luego ya en el 90-91 él mismo decide correrse, bajar el perfil, y estos compañeros y compañeras que se apalancaban mucho en su representación histórica, que fue muy importante, quedaron muy expuestos. Y una CGT ya oficialista, una CGT que ya a los primeros proyectos de flexibilización laboral y de ajuste el ministro de Economía Bunge, devenido de los grupos económicos Bunge y Gon, decide respaldar todo tal eso. Cual. Y a lo que le suma en nuestro sector, en el Estado, un desarmado monumental, una destrucción del Estado Nacional. Y sí. A partir de las privatizaciones, a partir de despidos, y lo que fue algo que no está muy investigado, como fue el caso de las escuelas y los hospitales nacionales, que todos dependían del Estado Nacional, y se los provincializa, dándole los recursos y la infraestructura y el personal a las provincias. Bueno, perdón, un acuerdo con Grosso y Cavallo. Exacto. Claro, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Claro, exacto. Y ahí es donde ATE se transforma mucho. Venía en los 80 con la recuperación del sindicato, volviendo a regularizar las seccionales, volviendo a incorporar a afiliados y afiliadas, y ahora recibe un golpe prácticamente letal. Que en el medio pasan cosas absolutamente extraordinarias, como la breve gestión de Germán Abdala como diputado nacional, y la sanción de la ley Abdala de convenciones colectivas en la Administración Pública Nacional. Exacto, que estábamos afuera de eso hasta ese momento, ¿no? No existía, si bien la OIT en los 70, de ahí viene el Día de Empleado Público Nacional, había recomendado la conveniencia de tener convenciones colectivas para los estatales, de las administraciones públicas nacionales. Con la ley Abdala, impulsada por él en el Congreso y su sanción en el año 90-91, se permitiría conformar lo que después va a ser nuestro primer convenio de trabajo. Ajá, mira. Y en convenio colectivo de trabajo que el gobierno nacional Menem va a ser el que tenga la necesidad de llevarlo a cabo. Ya se había promulgado, se había impulsado la ley, y en la cual ATE fue parte, junto a UPCN, de la discusión de ese primer borrador, de ese primer armado, en el medio de toda esta situación que hablamos, ¿no? De las privatizaciones y los despidos. Totalmente. Y en un momento termina apartado y autoapartado, un poco como habíamos visto en el caso de la obra social. Y un poco como ahora en las paritarias, ¿no? Que muchas veces ATE figura como observador. En el marco de ese armado, que creo que la sanción va a ser en el año 96-97, la firma de ese primer convenio colectivo, en el cual ATE no firma, es que se hace la compulsa de la masa de afiliaciones para efectivamente justificar el por qué la firma de UPCN va a ser válida. Y se hace una compulsa de oficio, con una ATE ya comida, destruida por las privatizaciones, y en donde termina dando una minoría representativa frente a UPCN. Ahí es que hablamos que UPCN ya, sumado al control de la obra social, que había sido nuestra también, empieza a construir un poderío de herramienta gremial, que un poco es el que viene llevándose al día de hoy. Y muchas caballerizas también. Sí, muchas. También. Igual nos quedan muchos marines de los mandarines. Eso iba a decir. Nos quedan pocos minutos, y yo, si me permitís, por favor, quisiera que, ya que tenemos las voces presentes y la memoria oral de ATE aquí en estos 100 años, nos puedan resumir en 2 palabras, digamos, ¿qué les provoca a ustedes estos 100 años de ATE? Uy, 2 palabras, qué cortito. 2 palabras. Breve. Digo, lo tienen, lo saben. Pasión es una. Esa. Y lucha es la otra. Bien. Juan. Sí, comparto, son los 2 actores principales que nos motivan, pero digo, es un poco toda la trayectoria de lucha, de militancia, que hemos asumido con el conjunto de los compañeros y compañeras. No es una cosa individual, lo que uno crece individualmente en el gremio o en el sector que le corresponda estar circunstancialmente. Digo, todo eso ha sido un aprendizaje de los 70, de los 80, el hecho de tener esa posibilidad de representar a los compañeros y las compañeras, de conocer las problemáticas de todos los compañeros y compañeras que se acercan hasta las cuestiones
personales, familiares que se están transmitiendo, todo eso ha creado un clima, como decía Dorita, que es un clima en el cual compartimos muchas más cosas que la identidad política, ideológica o gremial, ¿no es Claro, cierto? va más allá de Tal eso. cual. Es el compañerismo, la camaradería, el participar de todo, a pesar de las diferencias que hemos tenido, las compulsas, e incluso yo, de lo personal, soy muy crítico con determinadas actitudes que tuvieron compañeros que tuvieron la conducción del gremio, pero sin embargo reivindico todo lo positivo que hicieron cuando hubo que recuperar ATE, todo lo que se jugaron, todo lo que pusieron y todo lo que sacrificaron, hasta incluso las cuestiones familiares. Claro. Yo respeto y reivindico. O sea, Seguro. un poco para mí es esto, ¿no? La militancia que se renueva día a día. Bien. Eso. Algo que quieran así, bueno, brevemente también, no sé si en 2 palabras, como dijo Chabela, Yo pero digo, después de tanta historia y habiendo, compartido con distintas miradas y distintos cuadros al interior del sindicato, ¿qué recomendación o qué les parece que está faltando, digamos, dentro del sector público, ¿no? A los gremios del sector público o a la militancia, ¿cómo lo ven? Haciendo un revisionismo histórico, ¿no? Y habiendo pasado por tantas etapas diversas, ¿qué les parece de la actualidad del sindicalismo? Es complicado, digamos, todas las etapas Son complejas, del sindicalismo sí. ha sido Claro. compleja, ha habido confrontación, enfrentamientos internas, incluso en nuestra organización gremial, Ujú. que eso está un poco, digamos, descrito en la historia de ATE, los 100 años. Siempre hubo esas cuestiones, los que jugaban más para el lado del poder, los que jugaron en la época de los milicos para los milicos, los otros que confrontaban Claro. y salían a la calle y que peleaban. Eso se sigue dando. Sí, sí. Hoy día están, desgraciadamente, esas divisiones. Y sí, nosotros podemos compartir determinadas opciones que se dan, por ejemplo, podemos estar más cerca del movimiento federal, que nuclea a los gremios en los sectores más combativos, que confrontan contra el gobierno, que no tiran para atrás. Pero también están los otros que son negociadores, que van al frente, que son independientes, que reivindican la independencia con los gremios que nosotros conocemos, ¿no? Entonces es muy difícil hacer una descripción, ¿no? Digo, y lo importante es lo que nosotros hacemos, lo que nosotros proponemos y lo que hacemos con nuestra militancia. En este sentido me parece que tenemos que ser más autocríticos, hay cosas que hay que discutirlas más a fondo, hay cosas en las cuales tenemos que congeniar antes de tomar una decisión que involucre al conjunto de la militancia de ATE en este caso, no cortarse solo, sobre todo los dirigentes, ¿no? Que tienen capacidad, que uno respeta, que han llegado donde están porque han trabajado mucho, han concitado la opinión de todos, el apoyo macanudo, pero no hay que olvidarse de los compañeros que están en el núcleo más representativo, que son las juntas internas de delegados, los compañeros que no se han olvidado de sus bases. Consultar. Yo creo que la consulta es fundamental, Sí. como para no equivocarse. Es decir, está bien la decisión, hacer la propuesta, generalmente es aceptada cuando es criteriosa, pero consultar, no apresurarse, porque si no después nos lamentamos. Totalmente. Nos Exactamente. lamentamos. Yo creo que a todo lo que dice Juan, que comparto, creo que es un momento de crisis, ¿no? Creo que es un momento de crisis humana, Ujú. porque eso es la política. Creo que y tengo la esperanza de que todas estas discusiones que se están teniendo, posicionamientos políticos que llevan a internas, tengan un cauce, ¿no? Un cauce colectivo, un cauce que realmente nos obligue y nos comprometa lo voy a decir como lo siento, a destruir a este enemigo monstruoso que realmente lo único que practica es todo lo contrario de lo que haría un gobierno que ame, Claro. ¿sí? Sí. ¿Va a tener dificultades? Sí. ¿No es perfecto? Sí, no es perfecto, pero que ame, es Sí, fundamental. que sea humano, ¿no? Es Porque Hay cierto, un distanciamiento es cierto. humano Hace muy fuerte. falta. Necesitamos Totalmente. recuperar Hace eso. falta. bueno, Iván, impecable Muchas lo suyo. gracias. Y No, lo de ustedes, un lujo, compañeros. un lujo tener a los compañeros Muchísimas acá. gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias en nombre de todos quienes hemos
llegado hace menos que ustedes al sindicato, y que los tenemos también como ejemplo. Así que sépanlo. Sí. Acá Lo yo tenemos... algo personal voy a decir, de Iván, no te sí. sonrojes, por favor, pero entiendo que les debe tener como un respeto muy especial, porque hoy lo noté un poquito nervioso, cosa que no suele pasar en sus columnas. Así que me parece que sí. No, es esto que dice Chávez. Hoy lo que tenemos las otras generaciones, nos encontramos en la militancia en ATE, queremos construir la militancia en ATE, queremos construir el sindicato, nos encontramos un sindicato que llegó gracias a estos compañeros y compañeras. Porque si no se hubieran organizado, digo, es muy difícil no hacer el paralelismo, ¿no? En la coyuntura actual. Frente a tanto despido, frente a una dictadura genocida, ¿no? Frente a un sindicato que te suelta la mano, como fue en ATE en los 70, en la última dictadura, es muy difícil decir, no, vamos a organizarnos y a pelear para que suceda. Esto de el amor, ¿no? La solidaridad, la identidad estatal. Es muy difícil llevarlo. Uno hoy en el día a día, cuando te despiden a tus compañeros, a tus compañeras, cuando te despiden a uno, como nos pasaba a nosotros, qué difícil que es al otro día, ¿qué te parece? A la semana y ¿Qué todo. te parece? Pero cuando o el libro de historia o escucha a Dora o lo escucha Juan Carlos, esto que hablamos, los 100 años de ATE que nos tiene que dar ese empuje en este contexto. Porque hay muchos compañeros y compañeras que dieron esa pelea, que llegaron, que no llegaron, que están, que no están, pero que todo su labor militante y todo su legado hace que tengamos una herramienta, quizás la única que tengamos los trabajadores y trabajadoras, que es un gremio, que está en pie y de la cual nos lo dejaron como legado. Totalmente. Dicho esto, nada más para agregar. No, nada me más parece que agregar, ante el liberalismo violento, organización. Cierto, organización, lucha y pasión. Así que esto ha sido el agujero del mate, compañeros. Gracias, Iván.